Muy buenas noches o buenos días, dependiendo del área donde usted nos esté sintonizando. Hoy en entrevista, pues, programa que tenemos más a menudo. Tenemos aquí al historiador puertorriqueño y profesor de la Universidad de Puerto Rico, Javier Pérez, y se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono 667-930-9400. Si usted tiene problemas con la internet, nos puede escuchar desde su celular, marcando ese número solamente para Estados Unidos y Puerto Rico. También, si quiere comunicarte, lo puede hacer a correo electrónico de la voz de Borinquen @gmx.com. Y si quiere participar en nuestro programa de análisis de entrevista, pues comunícate a ese número. Bueno, ya saben, tenemos a Javier Pérez. Javier, bienvenido. Y un auspicio de la Asociación Cultural en Acción Puerto Rico España, USA, de la diáspora puertorriqueña. Es un privilegio tenerte aquí conmigo platicando un poco de la historia de Puerto Rico, pasado, presente y futuro, sin ocultar nada, porque mucha gente le creen que nosotros ocultamos la historia a conveniencia nuestra. No, queremos decir las cosas tal y como sucedieron. Así que, José, perdón, Javier, bienvenido, bienvenido. Un placer para mí, es un honor poder participar del programa y poder compartir el conocimiento de la historia de nuestro país, particularmente de épocas que no son muy conocidas, de manera tal de que el puertorriqueño tenga una perspectiva de quiénes éramos para saber ese futuro que todos, ¿verdad? Pretendemos tener, futuro próspero y positivo para nuestro país, pero para poder tener ese futuro necesitamos conocer nuestro pasado. Sí, pues no quiero tomarte mucho tiempo. Es digno de, pues ya te dije que tú eres de Utuado, y que eres profesor allá en la Universidad de Puerto Rico en Utuado. Y pues adelante, bienvenido y a tu exposición de historia de Puerto Rico. Pues muy buenas noches o buenas tardes donde nos estén escuchando. Nos sentimos muy contentos de poder participar. Eh, es bien importante, ¿verdad? Aclarar que yo soy economista agrícola, soy profesor de economía agrícola en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Utuado, por espacio de 26 años. Nos hemos dedicado a fomentar el emprendimiento agrícola utilizando materia prima proveniente de la agricultura del país. Y nosotros, a través de la práctica del curso de economía agrícola y de mercado de productos agrícolas, nuestros estudiantes tienen la oportunidad de levantar productos nuevos utilizando esa materia prima que nuestro país levanta, considerando, ¿verdad? Por ejemplo, la piña, el tomate, el melón de agua, entre otros, y de eso se hacen productos de valor añadido que tienen, ¿verdad? La particularidad que son creativos e innovadores y que atienden una necesidad. En la materia que nos ocupa en el día de hoy, lo que nosotros queremos un poco es que el público que nos escucha tenga perspectiva de cómo era la situación económico-agrícola de Puerto Rico de finales del siglo XIX, porque muchas veces no tenemos perspectiva de qué fue lo que pasó durante la época de la presencia soberana de España en Puerto Rico. Es importante destacar que Puerto Rico tuvo un contacto con España por un periodo de tiempo de 405 años, desde 1493 hasta 1898, que en esa época se sucedieron muchos eventos que son muchas veces desconocidos y algunos de esos eventos están registrados en memorias o en crónicas de la época. Y esto es bien importante porque en esa medida en que los cronistas de la época registraban a través de sus escritos las cosas que sucedían en ese momento en Puerto Rico, eso nos ha permitido tener una perspectiva del contexto en los cuales los eventos sucedieron y la importancia de los mismos. En el caso particular de Puerto Rico, dando perspectiva desde siglos anteriores, ya tan temprano como en el siglo XVI,
hay unas memorias que son las memorias de Melgarejo que establecen lo que era la hidrografía de Puerto Rico, lo que era la interacción de diferentes plantas hortícolas y de lo que fue la incorporación de semillas y de razas de animales a la crianza local. Así que ya desde temprano, y estamos hablando que esa memoria se desarrolló para 1582, se destaca esa, ese planteamiento de la importancia de cómo se fue dando ese proceso de intercambio de lo que fue lo que teníamos en el país versus lo que fue incorporándose gracias a esa relación que teníamos con España. Es bien importante destacar que según esas memorias, destaca que había productos tales como higueras, parras, naranjos, cidrales, toronjales, limoneros, que son importantes destacar porque actualmente todavía muchos de esos productos los tenemos en nuestro entorno. También se habla sobre la producción de rábanos, coles, lechugas, perejil, zanahoria, entre otros. Así que estamos hablando que ya temprano en ese proceso colonial español, se manifestaba ciertas siembras de importancia económica que nos plantean que el acercamiento de España a Puerto Rico no solamente estuvo enmarcado en la presencia de metales preciosos, sino también en lo que Puerto Rico le podía revestir a España en el sentido de la importancia de poder guarnecer su flota utilizando bases. Obviamente eso plantea una proyección estratégica, logística. Ya estamos hablando de la época de Felipe II, que era el rey gobernante en España en ese momento. Es bien importante que hay otros escritos de el canónigo don Diego Lorenzo que destacan que para 1549 gallinas procedentes de Guinea se establecen en Puerto Rico, se incorpora la palma de coco y además se incorpora la construcción de el uso de molinos hidráulicos para procesar caña. Así que desde el siglo XVI ya se procesaba caña y se incorporó tecnología. Aunque fuera rústica, es importante destacarlo. Y desde bien temprano el rey católico Fernando se ordenó que se organizase una granja real y en esa granja real se comenzó el proceso de educación agrícola también y de experimentación. Así que esa fue la primera estación experimental agrícola en el Nuevo Mundo y estuvo establecida en Puerto Rico. Preguntas en confianza, don Baudilio. Sí, sí, adelante, yo pregunto más luego. Sí, cómo no. Posteriormente, para el siglo XVII, el canónigo de la Iglesia Catedral de Puerto Rico, don Diego de Torres Vargas, establece un importante escrito denominado Descripción de la isla y ciudad de Puerto Rico para el año 1647, donde se destaca que los principales productos agropecuarios de nuestro país en aquel momento eran el jengibre, las pieles y el azúcar, entre otros. Así que ya para esa época había 7 ingenios azucareros que también destaca la importancia de la caña de azúcar y se producía en esa época hasta 14,000 quintales de jengibre, según, ¿verdad?, las crónicas de esa época. Es importante destacar que el comercio con España no suplía toda la necesidad de alimentos y se dio de manera muy intensa el contrabando como parte de ese proceso de intercambio de bienes con los ingleses y holandeses. Posteriormente, para tratar de erradicar ese contrabando, cuando entra la dinastía de los Borbones, se establecen unas medidas políticas de política económica que fueron sumamente importantes porque ya entonces la corona española comienza a otorgar títulos de propiedad a productores. Por lo tanto, empieza la primacía de la propiedad privada y estamos hablando desde la época de 1757 a 1790,
durante el reinado de Carlos III de España. Y en ese proceso se concede esa Real Cédula que pretendía promover la inmigración de personas de Europa a la isla, con ese propósito de colonizar la isla desde la perspectiva agrícola, para generar los productos que pudieran sustentar la isla sin necesidad de depender del contrabando. Y la política fue tan efectiva que el contrabando prácticamente fue erradicado para esa época. Quiero hacerte una Sí, perdón, quiero sí, hacerte una sí. pregunta. Todo lo que producía la isla en ese tiempo era vendido a España y según tú me dices en cuanto a contrabando, parece que otros países europeos querían pues contrabandar el producto de Puerto Rico o llevárselo gratis o a mitad de precio o algo. ¿Qué hizo España para evitar eso? Pues lo que hizo España es que creó la Real Cédula de Gracia, y la Real Cédula de Gracia era una política económica establecida por la corona, fomentando el que inversionistas y productores, particularmente del área agropecuaria, se establecieran en terrenos específicos, y tenían una política de una concesión de una cantidad de terreno con una titularidad, de forma tal de que ese productor levantara producto local y supliera la necesidad. Es importante destacar que Puerto Rico en esa época producía gran parte de sus productos de subsistencia, y más de la mitad del terreno era totalmente dedicado a la subsistencia. Es en el siglo XIX donde ocurre un proceso de revolución desde la perspectiva de la producción, que ya comienza a especializarse, y que ya de tener una cantidad sustancial de terrenos dedicados a la producción agrícola para la subsistencia, comienza un proceso de especialización de la producción en ciertos productos específicos dirigidos a la exportación, como es el caso de la caña de azúcar, el café y el tabaco. El principal de ellos tres a finales del siglo XIX fue el café. En el caso del café, se llegó a producir en Puerto Rico sobre 600,000 quintales de café. Considerando los conocimientos técnicos de la época, podemos decir que se logró un proceso de producción bastante efectivo. ¿Y por qué el café? Porque hay una razón para utilizar el café sobre otros productos. Es que el café, como su producción utilizaba la técnica de sombra, se podía incorporar diferentes cultivos que brindaban subsistencia y además el café. Por lo tanto, se generaba ingresos por concepto de la venta del café, pero también por concepto de la venta de productos de subsistencia, como son los frutos menores, plátanos, guineos, entre otros. O sea, había un mercado entre España y Puerto Rico. Sí, No es como se dice que España explotaba y saqueaba a Puerto Rico, porque si había un banco de España en Puerto Rico, quiere decir que se pagaban mutuamente lo que intercambiaban, ¿no? No era toda sí. explotación como muchos quieren pues decir, ¿no? Bueno, eh, para que el público radio escucha y que nos ve por internet tenga una perspectiva, para finales del siglo XIX, el país tenía una actividad agropecuaria que el terreno sembrado se extendía en 506,000 cuerdas de terreno. Por lo tanto, el 23% del total del área de Puerto Rico estaba bajo siembra. Como ya mencioné, Puerto Rico llegó a exportar, y estamos hablando de exportación, Sí. llegó a exportar más de 500,000 de quintales de café al Bueno, extranjero. El cultivo de la caña de azúcar se extendía en 70,000 cuerdas, y estamos hablando de una tecnología antigua, rudimentaria. Todavía en ese siglo XIX comenzaba el proceso de modernización de los ingenios y de los trapiches a las centrales azucareras. La primera central azucarera que se establece en Puerto Rico se establece en Vega Baja, en la central San Vicente. Posteriormente se incorporaron otras. Pero es importante destacar esto porque la gente muchas veces no tiene perspectiva. Para finales del siglo XIX,
Puerto Rico tenía una revista que se dedicaba a la discusión de la agricultura, industria y comercio, y que el título del nombre de esa revista era la Revista de Agricultura, Industria y Comercio, que era una publicación mensual que ofrecía datos de estadísticas agrícolas mensualmente sobre la relación de las importaciones y exportaciones, sobre información meteorológica, sobre información de las recomendaciones de ciertos abonos para la producción agropecuaria, sobre lo que acontecía en el entorno agrícola puertorriqueño. Pues había una revista que el redactor de la misma era Agustín Stahl. Así que es importante destacar que Puerto Rico tenía un nivel de conocimiento bastante sofisticado y que para 1862, por ejemplo, el educador José Julián Acosta hizo un compendio de todas sus conferencias como profesor y las integró en un libro, y ese libro habla sobre la biología, química, física, meteorología, estadísticas agrícolas de la agricultura de Puerto Rico de la época del siglo XIX. Así que sí había un conocimiento, y ese conocimiento se divulgaba y se compartía. Y para 1893, por ejemplo, existían estaciones agronómicas en las ciudades de Río Piedras y Mayagüez. Y eso nos hace recordar que las estaciones experimentales en Puerto Rico en la actualidad se encuentran ubicadas en esos lugares. Por lo tanto, todavía esa herencia hispana se manifiesta en la actualidad en Puerto Rico. Y es importante las estaciones agronómicas porque en las estaciones agronómicas se hacían experimentaciones que posteriormente todo ese conocimiento que se levantaba de las investigaciones que se desarrollaban en esas estaciones agronómicas se compartía a los agricultores para incorporar ese conocimiento técnico a los procesos de producción. Así que eh, la agricultura no estaba al garete como algunas personas pudieran pensar. Los hacendados desarrollaban una producción en masa de forma organizada, estructurada, atendiendo unas necesidades de mercado. Sí, Por lo tanto, nuestra agricultura y nuestra actividad comercial era depurada. sí, te pregunto, en los 400 años que Puerto Rico estuvo bajo dominio español, ¿cuántos años estuvo como colonia? Bueno, a través de la historia, Puerto Rico fue capitanía general, posteriormente fue considerada provincia hasta que llegó la Carta Autonómica. Si hablamos en términos teóricos, la isla nunca fue colonia, Ujú. pero desde la perspectiva de la relación y de el beneficio a unas clases particulares, se pudiera decir que sí, dada la circunstancia de cómo se privilegiaba los peninsulares sobre los nacionales o los que vivían, ¿verdad?, en la isla, los íbaros. Y particularmente en la época de oro del café, se dio una circunstancia donde tanto los comerciantes como los hacendados se llevaban la mejor parte y no había una distribución de la riqueza de manera equitativa de todos los protagonistas de la agricultura del país. En lo que quedaban en una situación de desprotección eran particularmente la mano de obra, que era la que levantaba la siembra. Así que eso fue la realidad de la historia de lo que pasó en ese momento. Y por cierto, a finales del siglo XIX, cuando aconteció la guerra hispanoamericana, hubo una banda que se llamaban Los Tiznados que tomaron algunos comerciantes españoles y hacendados y fueron atacados por esa banda de bandoleros, valga la redundancia, y esa banda de bandoleros que atacaron a este grupo de comerciantes eran esos mismos obreros que trabajaban en la agricultura, en el proceso de siembra y cosecha del café del país. Así que son situaciones que son importantes destacar, que había cierto resentimiento y por eso se sucede los eventos del 1868 y de 1895, del levantamiento en Lares y en Yauco.
Se puede decir que Puerto Rico directamente no era colonia, pero indirectamente sí. por la relación que estaba sujeta, obviamente, el poder económico no estaba en manos de los puertorriqueños, estaba en manos de los peninsulares. Esa es la realidad. Ok, pero perdona, te voy a hacer una pregunta porque hay muchas cosas que pasan por mi mente y te voy a hablar con sinceridad. Yo apliqué para la nacionalidad española por la ley de Nieto, la ley democrática. Se me rechazó porque yo pude probar que mi abuelo nació en España, pero ellos querían que probara que mi tatarabuelo había nacido en España. Y le digo yo, si me costó trabajo probar que mi abuelo nació en España, conseguir los documentos, ¿cómo ustedes quieren que consiga lo de mi tatarabuelo? Al escucharte a ti a decir que, quién sabe, había preferencia eh, de algunos peninsulares eh, con algunos nativos, se me ocurre la pregunta que ahora quieren que uno presente pruebas de que los abuelos nacieron en España. Pero si mi abuelo nació en Hay Puerto que... Rico, cuando Puerto Rico era de España, Ujú, ellos no lo reconocen porque la Corte de España dice que Puerto Rico era una colonia en aquella época. Entonces, como Puerto Rico era una colonia, nosotros no tenemos derecho. Entonces, si yo voy a probar que mi descendencia es española, tengo que probarla con documentos de España de mi ancestro, entonces quiere decir que había privilegio. O sea, que los españoles que habían venido de España, esos sí tenían derecho sobre el nativo. Y como yo soy nativo, descendiente nativo, pues yo tengo que probar que mis ancestros vinieron de España. Mira qué cosa. Entonces ahí como que yo encuentro que ahí tenían más privilegio entonces los peninsulares que vivían en Puerto Rico. Esos no, si los hijos le nacían en Puerto Rico y ellos están vivos, no tenían que probar nada porque tenían documentos. Pero yo, ujú. nativo, me cuesta porque mis ancestros murieron. Entonces ahí hay como algo como que no encaja, como que había preferencia. O sea, yo tengo que probar que con papeles y documentos sobre mi antepasado, mientras hay otros que no tenían que probar porque eso venían directamente de España, regresaban, intercambio, nacían o en Puerto Rico o nacían en España, pero no eran nativos. Y ahí Eh, es, yo lo que hemos estado evaluando y considerando en todo este acercamiento es que el desarrollo colonial español, a diferencia de el desarrollo inglés o francés, fue mucho más humanitario. El español fomentó el mestizaje, trabajó mucho con la exploración, por eso nosotros vemos que el Océano Pacífico tiene nombre en español, el Golfo de sí, México, el Estrecho de Magallanes y así sucesivamente. Pero definitivamente también hay que reconocer que hubo un proceso de explotación, hubo esclavitud, se fomentó la incorporación de africanos dentro de los procesos de producción, por lo tanto, eso es parte del colonialismo, que no se escucha bonito en esta época, pero es una realidad y quizás los españoles no quieren, ¿verdad? Porque ellos contemplaban y consideraban que eso era parte de un solo país, España. Y ellos visualizan que cuando se tocaba el virreinato de la Nueva España era España, y si estaba en la Patagonia era España también. Y sí, eh, en esa consideración geoestratégica, sí, se considera de esa forma, pero de la manera como se establecían lazos políticos, económicos y sociales, la cosa distaba muy diferente. Y si todo hubiera sido
mieles en hojuelas, pues no hubiera habido ningún tipo de proceso de independencia. Pero sí hay que establecer, por ejemplo, de que Alexander von Humboldt, que fue un alemán que hizo un viaje por todas las colonias españolas en América, establecía que el nivel de vida en el territorio español era mucho más elevado que el nivel de vida que se vivía en la Europa de aquella época, que los salarios, por ejemplo, que se registraban en México eran mucho más altos que los salarios en la misma Alemania. Así que la calidad de vida que se vivía en aquella época era mucho mejor, y también nosotros tendemos a pensar que lo que uno ve en el vecino es mejor que lo que uno tiene. Y muy posiblemente muchos de nuestros ancestros visualizaron que era más atractivo el acercamiento de los ingleses que el de los españoles. Y no sé hasta qué punto se tentaron a ese tipo de acercamiento. El detalle es que se puede decir que hay una dinámica de lo que era antes de romper con España a después de romper con España. Y eso sí, hay que evaluarlo, estudiar qué fue lo que sucedió, hacer una revisión histórica pormenorizada para tratar de entender qué fue lo que pasó. Y si se dieron los sismas, cuáles fueron las razones, porque tiene que haber unas razones. Si, por ejemplo, eh, todo se quiere explicar por la invasión de Napoleón a España, pero eventualmente siguió el proceso de independencia, porque Napoleón salió de España en el 1814. Sí. ¿Y por qué siguió en América del Sur? O sea, en prácticamente todos los países y todos los dominios. O sea, es algo que hay que preguntarnos. ¿Qué Sí, sucedía? ¿qué Y sucede? yo sé que sí hubo, por ejemplo, eh, que se puede considerar la guerra de independencia de los países de América del Sur como una guerra prácticamente civil, y que había una facción muy importante de la población que no se quería independizar de España. Entonces, hay unos elementos aquí que son bien interesantes. ¿Qué pasó? Había una élite criolla también, o sea, que se dieron una conjunción de factores que deben estudiarse con mucha calma y con mucho cuidado, y que eso debe entonces darnos perspectiva de qué fue lo que pasó, y si se plantea no solamente una reunificación entre Puerto Rico y España, una reunificación cultural e histórica entre todo el continente americano, hispanoamericano específicamente, debiéramos tener en consideración todos esos elementos para que esos errores que se levantaron históricos no vuelvan a suceder, y que nos ayude a trazar caminos comunes en pro de nuestra cultura. Sí, yo creo que no podemos pretender que la España de ahora era la misma España hace 300 años, porque, y que si nosotros Correcto. nos reunificamos con España, vamos a caer otra vez como si fuéramos colonia. Eso es imposible, porque ahora pues nosotros decimos qué es lo que queremos, y si no, no nos reunificamos. O sea que hay que partir de esa primicia, porque yo he oído gente volver otra vez con España, volver a ser colonia. No estamos buscando ser colonia. Lo que estamos buscando es tener algo así como lo que es el Estado Libre Asociado con Estados Unidos, que no es un Estado Libre Asociado con Estados Unidos, pero con España podría ser, siendo nosotros una comunidad autónoma de España, que son dos cosas diferentes, a Estado Libre Asociado. Pero yo creo que sí, veo lo que platica, el comercio que había entre España y Puerto Rico, y lo bien que estaba todo, y entiendo que España aportaba mucho a Puerto Rico también, que no era que la explotaba, sino que de parte y parte se ayudaban, y era un mercado ahí que era excepcional. Eh, Te pregunto, eso que dicen que España vino a robarse el oro, ¿hay o ha habido o se ha probado que había minas de oro en Puerto Rico?
porque si explotó oro, tenía que la arqueología demostrar que había ahí minas de oro en Puerto Rico, ¿no? O era el oro que se encontraba en El los o- ríos. en el caso particular de Puerto Rico, principalmente según las crónicas que nosotros hemos estado observando, se hablaba del oro que se encontraba en los ríos. Pero es importante, por ejemplo, que el público que nos escucha tenga conocimiento de que para 1892 se presenta el anhelo de completar una red ferroviaria en la costa de Puerto Rico, que también pretendía hacer una integración eventual de esas redes ferroviarias al interior del país, conectando, por ejemplo, Utuado con Arecibo. ¿Y por qué Utuado? Porque Utuado era un lugar donde había una cantidad importante de haciendas que producían café de alta calidad, además de que se hacía el acopio de café de otras regiones cercanas a Utuado. Y hay que recordar que para esa época Jayuya era parte de Utuado, por lo tanto el municipio era mucho más grande territorialmente hablando. Y todo ese producto se pretendía que pudiera comercializarse a través de los puertos de Puerto Rico. Puerto Rico no dependía de un solo puerto en esa época española, es importante destacarlo. Por ejemplo, los puertos de exportación para finales del siglo XIX incluían a San Juan, Ponce, Mayagüez, Arecibo, Aguadilla, Naguabo, Vieques y Fajardo, para que el público, ¿verdad?, tenga una perspectiva. Y actualmente nosotros en el siglo XXI dependemos del puerto de San Juan. Eh, y esto es crítico porque si nosotros tuviéramos más posibilidades, eh, pudiéramos tener una mayor competitividad en los precios y actualmente pues realmente dependemos de un puerto y de una marina mercante a través del cabotaje que tenemos con Estados Unidos, la ley de cabotaje. Por ejemplo, para finales del siglo XIX, Puerto Rico exportaba productos a países tales como España, Estados Unidos, Cuba, Francia, Alemania, Austria, posesiones inglesas, Italia, Inglaterra, posesiones británicas, Francia, posesiones francesas, Dinamarca, posesiones danesas, Venezuela, Suecia y Noruega. Wow, Así que estamos teníamos, hablando de que teníamos un mercado de exportación diverso. sí. Ahora, sí, también teníamos una canasta de productos. Nosotros exportábamos café, azúcar, tabaco, pieles, guano, aguardiente, cacao, cocos, algodón y achiote. Así que teníamos una producción diversificada que nos permitía generar un ingreso por concepto de venta de productos y que efectivamente Puerto Rico, según la información que nosotros hemos tenido la oportunidad de descubrir, en los últimos 20 años de la presencia soberana de España en Puerto Rico, los de 20 años solamente 2 años tuvimos déficit y 18 años tuvimos superávit en la balanza comercial. Así que también es importante destacar que Puerto Rico experimentaba en aquella época y tenía personas que desarrollaban tecnología, como es el caso de Domingo Solsona a finales del siglo XIX, que desarrolló la batea secadora de café Ujú. y que también desarrolló un mapa cartográfico de Puerto Rico que detalla la cordillera central, detalla las carreteras que ya existían para esa época y el sistema ferroviario que circunvalaba al país y la proyección de líneas que pretendía entonces completar el sistema del tren que eventualmente pues para el siglo XX pues se completó. Pero es importante destacar que todo ese trabajo se inició en la época de finales del siglo XIX, que en el 1893 el primer pueblo con energía eléctrica en Puerto Rico fue Utuado. Y obviamente, pues ese año 1893 es muy importante porque se cumplieron los 400 años de presencia de España en Puerto Rico. Por lo tanto, pasaron ciertos eventos y efemérides importantes que fueron parte de unas celebraciones de ese cuarto centenario, como cuando pues nosotros celebramos el quinto centenario para 1992, que la gente se acuerda de las regatas, o por lo Sí, menos la regata, en sí, este caso este servidor. sí.
la gran regata del quinto centenario y los eventos y el establecimiento del tótem telúrico y todos esos eventos que se dieron para 1992, que estuvieron también vinculados con el evento de los Juegos Olímpicos ya en España para ese mismo año. Así que esa celebración del quinto centenario fue prácticamente a nivel universal. Y hay que destacar que definitivamente esa presencia española a nivel del globo terráqueo no solamente se circunscribió a América, también se extendió en Europa, África y Asia. Te Y por pregunto, eso, sí, sí, contándome la historia, puedo entender que Puerto Rico era autosuficiente con lo que producía. Y comparando a Puerto Rico del pasado al Puerto Rico de hoy, que depende de ayuda del gobierno federal y ayudas y ayuda, y yo que acabo de venir de Puerto Rico y veo campos enteros que nadie siembra nada, ni se ve como se veía cuando yo nací en la década de 60. Eh, ¿Crees tú que Puerto Rico estaba mejor con España que como está ahora? lo que pasa es que el acercamiento de la utilización de los recursos en la época española, el nivel de explotación no es igual al que experimentamos posteriormente con la presencia norteamericana en el país. Por ejemplo, estamos hablando del cultivo de la caña que se extendía 70.000 cuerdas de terreno en la época española. Aproximadamente casi 40 años después, la siembra de caña se extendió 230.000 cuerdas, para que tengamos una idea de la perspectiva de la explotación y del monocultivo. Sí, Tuvimos 40 centrales azucareras y prácticamente la riqueza que se generaba salía del país. Y por eso es que la gente tiene his- una historia negativa de la agricultura del país, particularmente por lo que se vivió en esos primeros 40 años de la presencia norteamericana en Puerto Rico. Y ha sí, pero habido esa apatía. cuando los norteamericanos llegaron a Puerto Rico, sabe que ellos se quedaron con la mayor parte de la hacienda puertorriqueña de café, pero hoy día no hay hacienda, no hay caña, no hay nada. Entonces a veces yo me pregunto yo, ¿y qué saca ahora Estados Unidos a Puerto Rico? Porque, Curiosamente, don Maudilio, hay unos escritos de un ingeniero agrónomo español que estuvo establecido en Puerto Rico que mencionaba, en este caso el nombre de él es Fernando López Tuero. ujú, Él eh, planteaba que había que darle prioridad a los productos provenientes de las repúblicas hispanoamericanas y a los productos puertorriqueños en vez de a los productos del mercado norteamericano y artículos y alimentos importados de bajo costo que venían de los Estados Unidos. En este caso particular mencionaba que no es, y lo cito textualmente, no es a Estados Unidos a quien conviene mostrar complacencias ni conceder exenciones, y sí a las repúblicas hispanoamericanas a quienes debemos volver la cara, brindar nuestra amistad y solicitar su trato. Pero es tan negativo y opuesto el plan que se sigue, que eso era lo que se establecía en Puerto Rico en aquella época de comprar al mercado norteamericano, que recientemente se ha dictado la orden de prohibir la entrada en Cuba del tasajo de Montevideo con el fin exclusivo de favorecer la industria de los yanquis. ujú. Entonces destacaba que de las repúblicas hispanoamericanas nada tenemos que temer. Era preciso dar prioridad a los intereses patrios y lograr, por ejemplo, que la península se consumiese más tabaco de Puerto Rico y no de Virginia, por ejemplo. Así que ya desde esa época había esa inquietud y esa preocupación de esa invasión de productos provenientes de Estados Unidos y las repercusiones que tenía en los mercados locales. Y ya había una persona que estaba destacando eso y que había que proteger nuestra agricultura y proteger, no solo mirar con buenos ojos lo que venía particularmente de América del Sur, y me llama mucho la atención porque no sentía esa preocupación como la que sentía con Estados Unidos en cuanto a ese acercamiento a esa
exportación de productos de Estados Unidos al extranjero, en este caso a mercado local. Dicho sea de paso, es importante destacar que sí se importaban productos, particularmente productos procesados. Nosotros vendíamos materias primas a mercados extranjeros y comprábamos productos procesados, por ejemplo, pescado, harinas, arroz, entre otros productos. Así que sí, había un proceso de importación también y muchos de los productos se importaban de España, pero también provenían de países como Inglaterra, Estados Unidos, entre otros. Sí, pero ¿crees tú Ah, que ah, antes el no éramos mercado? tan, no éramos tan dependientes, o sea que Sí. nosotros teníamos una agricultura de subsistencia que nos permitía, por ejemplo, durante la época de la guerra hispanoamericana, pasamos por la, por el bloqueo naval norteamericano, pero había producción local que podía sostener la población del país. Si dicha situación pasara en el presente y fuéramos bloqueados, por ejemplo, por la Marina China, Ujú. que sería nuestro adversario más cercano, considerando la geoestrategia y la política que se está estableciendo actualmente, eh, no pudiéramos sostenernos. Nosotros prácticamente no producimos lo que necesita el consumidor puertorriqueño. Del 100% de los alimentos que consumimos en Puerto Rico, el 85% proviene de importaciones y de ese 85% de importaciones, 62.2% viene de importaciones provenientes de Estados Unidos. Así que de alguna forma tenemos que buscar la manera de emparejar las necesidades del país con nuestras posibilidades de producción local. Y es ineludible ese compromiso que debe tener el país, particularmente el secretario de Agricultura, que debe tomar en consideración esos elementos y desarrollar un plan de desarrollo agrícola para el país no por un término de 4 años, por un término de 20 años al menos para establecer unos objetivos y unas metas. Y que esto Eh, vaya más allá de cuatrienios, que es lo que ha pasado en el país, que la agricultura no se puede trabajar como otros sectores, porque el proceso de producción de la agricultura es relativamente largo y continuo. Y cuando ya está terminando el cuatrienio, ahí es que comienzan a levantarse los proyectos agropecuarios, pero cuando llega ese punto, pues ya viene un cambio de gobierno. Entonces, por eso nunca tenemos un plan. ¿Crees tú que el confiar mucho en Dios eso nos está perjudicando a nosotros? Porque un bloqueo de otro país extranjero con una fuerza potente y que pueda dominar Estados Unidos, al bloquearnos a nosotros, no tenemos con qué subsistir. No tenemos con qué subsistir. Y bueno, para pruebas con un botón basta, miremos lo que sucedió en la época del huracán María, Sí. cómo los supermercados principales en Puerto Rico tenían góndolas vacías. Y estuvimos por tiempo en esa situación. Fue paulatino, fue temporal, pero sucedió. Cuando pasó el evento del COVID, la pandemia, también tuvimos un problema de índole de la cadena de suministro y eso nos ha estado afectando y eso ha provocado este proceso de inflación que se ha experimentado en los productos agropecuarios y por eso es que hemos visto que el costo de los alimentos se incrementó y eso está vinculado con ese proceso de esa cadena de suministro. En Puerto Rico, para las personas que están en la diáspora quizás no lo experimentan, pero nosotros que vivimos en la isla, observamos que en ciertos momentos del mes se puede ver más o menos cantidad de productos en los supermercados, considerando lo que está llegando a través de nuestra zona portuaria. Y yo he tenido estudiantes, exalumnos míos, que trabajan en la zona portuaria, que me han planteado que efectivamente han estado llegando menos barcos de lo que llegaban antes y que los costos de los fletes han aumentado considerablemente. Por eso es que estamos viendo ese aumento. Cuando un almuerzo en Puerto Rico te salía en 5.50, ahora te salen $10, 10.50, 11, $12. Se ha Sí, duplicado. te pregunto, no voy a usar el vocablo colonia, en que ya lo, en que ya lo mencioné, pero va siendo nosotros un palabra diplomática, siendo nosotros
territorio de Estados Unidos. ¿No crees tú que debían estar mucho, 20 veces mejores que otros países? Sin embargo, actualmente estamos más chavados, como decimos los boricuas de campo, que otros países, porque mira, hace 15 o 20 años nosotros criticábamos a República Dominicana de los apagones y hoy República Dominicana está 30 veces más progresista que Puerto Rico, aunque hay lugares que hay mucha pobreza, pero poco a poco se está eliminando esto porque tienen hasta trenes superbalas, que eso no lo hay en Puerto Rico, y está progresando enormemente. Inclusive El Salvador, que es tan pequeño, también está superando. Entonces, eh, a veces yo pregunto, cara, entonces yo entiendo que las colonias están hechas para explotarlas, para sacar lo máximo de ellas, porque no se ve ya el progreso que debía tener Puerto Rico por ser parte de Estados Unidos. Es que Puerto Rico se ha constituido en un territorio de alto consumo y estamos entre el quinto, somos considerados entre el quinto al octavo socio comercial de los Estados Unidos y estamos hablando de la cantidad de bienes y servicios que compramos a la nación norteamericana todos los años. Por lo tanto, ese intercambio comercial entre Estados Unidos y Puerto Rico le beneficia a los Estados Unidos. Eh, Cualquier producto que nosotros compramos en Puerto Rico es un 20% más caro que en los Estados Unidos si estamos hablando desde la perspectiva agrícola. Frutas que uno consume, por ejemplo, la manzana, la cítrica que viene de California o de la Florida, es un 20% más caro acá que allá. Pero el problema nuestro es que el nivel de ingreso aquí es más bajo que allá. Entonces, eso atenúa, no atenúa, al contrario, eso incrementa el nivel de reducción en el poder adquisitivo del puertorriqueño. El problema es que la decisión de la toma de la dirección que el país debiera o no tomar está sujeta al Congreso de los Estados Unidos. Y realmente eh, eso es un elemento que hay que considerar. Puerto Rico quiere eso. Puerto Rico quiere mantenerse en esa situación. Eso es algo que habría que evaluar, que eso el país lo tiene que determinar. Ahora, cuando Puerto Rico quiso salir de una extrema pobreza, aquí se estableció el proyecto Operación Manos a la Obra, se estableció el proyecto que pretendía la ayuda mutua y el esfuerzo propio, donde el Estado y el pueblo se pusieron de acuerdo para levantar un país. Pero Sí. había una motivación que era salir de la pobreza, pero ahora la gente se complace en vivir en la pobreza. Hay municipios en Puerto Rico que el nivel de pobreza asciende al 60%. Entonces, se sigue fomentando las transferencias federales, la dependencia, y hasta qué punto vamos a llegar, porque no hay economía que pueda seguir subsidiando eventualmente esa cantidad de transferencia. Y por otra parte, nosotros estamos teniendo una situación que yo pues le hablo a mis estudiantes, que la presencia de productos locales cada día es menor. Si uno va al supermercado en Puerto Rico y uno hace un inventario de productos, prácticamente podemos destacar que de cada 10 productos, uno es local y 9 son importados. Nosotros prácticamente tenemos las Naciones Unidas en los supermercados. Sí. Usted puede encontrar productos de cualquier parte del mundo en el supermercado. Por ejemplo, yo he visto jugos de banana o de guineo de Bélgica que incorporan bananas que vienen de África. He visto jugos de guayaba de Egipto, conejos de China, cabros de Australia, Nueva Zelanda, eh, uva, manzanas, peras provenientes de Argentina, de Chile, uvas de Perú, uvas de México, cuando uno viene a ver qué hay de Puerto Rico. Por eso es que es importante el proceso de educación, por eso que es importante destacarle a la gente la conveniencia de nosotros
levantar una producción local para atender la necesidad de alimentos del país. En Puerto Rico tenemos unos datos que son alarmantes. Uno de cada tres personas sufre de inseguridad alimentaria y uno de cada 10 sufre de aguda inseguridad alimentaria. Y esto es una cifra alarmante que no se menciona en los periódicos, que no se menciona en los medios de comunicación. En Puerto Rico hay hambre, nadie habla sobre eso. En Puerto Rico hay personas que han tenido que reducir la ingesta de alimentos porque no tienen dinero suficiente para poder comprar alimentos 3 veces al día, como lo hacía usualmente por los efectos de la inflación. Así Eh, que ahí hay muchas situaciones que están sucediendo y que son importantes, ¿verdad? Destacarlas. Sí, fíjate que yo he viajado por América Hispana y visto países y visto esa sembrada de plátano, de guineo, de fruta, pero inmenso, que la vista no logra uno ver hasta dónde termina. Y yo digo, wow, si en Puerto Rico hubiera estos sembradíos de plátano, de piña, de todo eso, tuvieran lo mejor porque así estábamos antes, yo me acuerdo en la década del 60. Y yo, pues, me da envidia, te voy a decir, ver esos países que el agricultor se pana y va a las tiendas, es más, tú vas a las tiendas y, y la muchacha que te atiende, porque sabe, valora su trabajo, porque cuesta conseguir trabajo en estos países, ellos lo Sí. valoran y ellos te atienden y van más de la raya por atenderte para que tú quedes complacido. Y sin embargo, va a Puerto Rico y aquí en Estados Unidos también, y va a pedir ayuda a un empleado, lo que hace es que se te esconden para no ayudarte. O sea, trabajan por el salario, mientras que en otros países yo veo el amor que le ponen al trabajo, porque sabe que le cuesta. Entonces, eso hace tremenda diferencia también. Es bien importante tratar de entender las consecuencias que trajo para nosotros la guerra hispanoamericana. Yo creo que todavía ese tema no ha ¿Ah? sido adecuadamente Sí, discutido y hay una publicación que desarrolló el Mundo Colón que menciona, y lo voy a leer textualmente, la guerra hispanoamericana dio al traste con la operación de la Carta Autonómica. Los secretarios interinos habían tomado posesión de sus cargos el día 11 de febrero de 1898. Se dieron disposiciones para las elecciones de representantes insulares para el 27 de marzo, de suerte que quedaran constituidas las cámaras para el 25 de abril. El 21 de este mes fueron suspendidas, sin embargo, las garantías constitucionales por exigencias de la guerra con Estados Unidos. El 13 de julio se reunió el Parlamento Insular recibiendo el gobierno los intereses del país de manos del gobernador. El estatuto colonial quedó aprobado el 20 de julio. Las municipalidades no tuvieron ocasión de establecerse. Quedó abolida la diputación provincial en noviembre 29 de 1898 por la Orden General número 17. El Tratado de París quedó firmado el 10 de diciembre de 1898. Finalmente, en el 5 de febrero de 1899, el general Guy B. Henry aceptó la renuncia del gabinete autonómico, poniendo así punto final a toda una época. Lo que pudo ser, no fue. Una pujante zancadilla histórica dejaba todo trasladado en vilo, problemas y cultura a un nuevo ambiente bajo diversa filosofía. Así concluye este, esta publicación que tiene ya unos cuantos añitos, de compañito, 1947, es esta imagínate. publicación que estoy compartiendo. Por eso que es importante nosotros tratar de levantar esta información porque hay cosas que han quedado escondidas, hay cosas que no se conocen y es importante, por ejemplo, tratar de entender cuál fue el impacto que los puertorriqueños recibieron con este cambio de soberanía. La información que yo he tenido y que yo he podido atesorar me indica que fue muy impactante y fue muy difícil. Hemos visto videos de la juramentación de la bandera española en pleno siglo XX y tan metido en el siglo XX como 1929, donde puertorriqueños juraban
fidelidad a la bandera española y besaban la bandera. Eso nos tiene que hacer pensar qué pasó, por qué todavía, más de 30 años, había puertorriqueños que eran leales a España. Bueno, yo me Esos acuerdo son, que, Fernando, ujú, mi sí, papá saludaba la bandera española, yo me acuerdo. y son detalles que nosotros tenemos que hacernos estas preguntas y que muchas veces las contestaciones no van a ser tan sencillas. Hay elementos que son importantes considerar: qué pasaba desde la perspectiva económica, qué pasaba desde la perspectiva social, y los contextos. Por eso para mí es bien importante esta oportunidad de nosotros poder hacer esta revisión y poder considerar los datos, porque podemos argumentar y podemos filosofar, pero lo importante es ver los datos y las consecuencias de esas acciones y lo que ha pasado eventualmente. Y eso explica en gran manera por qué esa resistencia de asimilación. Sí. Y eso explica nuestra cultura del siglo XX. Sí. Fíjate que yo he notado esto. Tú sabes que al puertorriqueño se le ocultó la historia y a los españoles también, porque fue de parte y parte. Nunca se Sí, le dijo la verdad ni a los puertorriqueños ni a los españoles. Yo llevo 4 años platicando sobre historia de Puerto Rico y de Estados Unidos y de España. He notado en estos 4 años que el peninsular comprende la historia y por eso es que se siente más amigable sobre el caso de Puerto Rico que lo mismo puertorriqueño. Todavía el puertorriqueño se le hace duro comprender la relación que tuvimos con España y por eso se sienten más indiferentes todavía. En lo contrario, el español asimila lo que nosotros hablamos aquí y, y sentimos, digo, yo siento eso, que el español se siente más amigable por la causa de Puerto Rico, porque nos tratan como hermanos y ellos saben por la que pasamos. Pero el puertorriqueño, tú le hablas y rápido, como decimos, vulgarmente, te trancan y no te permiten ni que le hables de historia. Rápido te dicen, no, que ellos robaban, que ellos saquearon, que ellos y esto. Y yo le digo, pruébame, tiene pruebas, yo me siento, pruébame. Y si tú tienes pruebas, yo lo acepto, pero es que no tienen pruebas, son como el papagayo, repiten lo que le dijeron su antepasado y lo siguen pasando. Y cuando tú dices una mentira, pues la pasa de generación en generación y se convierte lamentablemente en una verdad para el que la cree. Y eso está pasando en Puerto Rico ahora mismo. es que se ha caricaturizado al español particularmente como personas ruines que explotaron el país, que lo saquearon y que mataron a los indígenas. Y eso hay que verlo con mucho cuidado y hay que Sí, tomar en consideración, volvemos a los hechos. a los hechos. ¿Cuáles fueron los hechos? Y cuáles fueron los resultados y las consecuencias. La historia se supone que se analice a través de las causas, sucesos y consecuencias. Y me Consecuencias. parece que desde esa perspectiva se debe tomar en consideración esos elementos para nosotros tener una revisión que nos permita a nosotros eh, aquilatar qué fue lo que pasó y tener perspectiva de los aciertos y de los errores de forma tal que nosotros tengamos una referencia que nos ayude a establecer una proyección futura mucho más prometedora de la que nosotros hemos tenido en la actualidad. Y por otro lado, también tener una posibilidad de crear una mayor interdependencia con otros países, no solamente con Estados Unidos, de abrirnos mercados y oportunidades. Me parece que es sumamente crítico el que tengamos esa oportunidad y que no solamente miremos hacia el norte, sino miremos diferentes puntos cardinales y podamos enriquecernos y podamos sacarle provecho a todo lo que nos brinda el mundo en este momento. Sí, y mirando el presente de Puerto Rico actual,
¿Cómo tú ves la condición de Puerto Rico ahora, que le han subido la electricidad en menos de 3 años 8 veces al puertorriqueño? Y ahora el agua y y todo. ¿Cómo se le hace a usted tan difícil vivir en Puerto Rico si Puerto Rico se está poniendo el país más caro del mundo? Es un reto, vivir en Puerto Rico definitivamente es un reto, pero nosotros tenemos que asumir los retos, darle cara a esos retos y nosotros establecer las soluciones. La realidad es que después del paso del huracán María, los primeros que nos dimos la ayuda en el momento de necesidad fuimos nosotros mismos. Exactamente, tenemos que hacer lo mismo para las decisiones que se vayan a tomar a futuro y tenemos que confiar en el talento local. Yo creo que tenemos que levantar nuestra autoestima de país y tenemos que levantar nuestra actitud ante los problemas. No podemos pensar que de Estados Unidos van a venir las soluciones. Las soluciones están en nuestras manos. Nosotros tenemos que hacer la contribución correspondiente. Por ejemplo, nuestro enfoque desde la perspectiva de la universidad es motivar a nuestros estudiantes a que abracen el emprendimiento. ¿Por qué es tan importante el emprendimiento? Porque el emprendimiento le permite a la persona identificar necesidades y oportunidades donde otros no las ven. Nuestra gestión es poder incentivar a nuestros estudiantes a que visualice que en la cantidad de problemas que tenemos en nuestro país hay oportunidades y dentro de esas oportunidades nosotros tenemos que crear los remedios necesarios para atender esas oportunidades. Y desde la perspectiva agrícola, es importante destacar que tenemos una cantidad enorme de necesidades que no están cubiertas con producto local y que nosotros estamos fomentando desde la Universidad de Puerto Rico, recinto de Utuado, a que nuestros estudiantes asuman la responsabilidad de ser y convertirse en ese relevo generacional para que las presentes y futuras generaciones se mantengan en nuestro país y para que nuestro país tenga un futuro y que sea un futuro próspero. Sí. Así Fíjate que que yo esa gestión la estamos haciendo. Sí, sí. Yo he ido a Puerto Rico y he notado que la juventud puertorriqueña le da por estudiar. Y hay muchos jóvenes puertorriqueños que sobresalen en muchas materias y yo me he quedado maravillado. El empeño que ellos le ponen por salir hacia adelante. Y cuando salen adelante, pues acá en el exterior, pues se nota. Ahora mismo en la NASA, yo conozco más de 100 jóvenes puertorriqueños graduados del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez, y yo vivo aquí en Orlando, y ellos son electricistas, más de 100 y que la NASA los contrata porque sabe que ellos son buenos electricistas. Yo, pues la radio mía, tú sabes que es por internet, y me llama gente de todas partes del mundo, y he hablado con puertorriqueños que viven en Arabia Saudita, trabajando en las petroquímicas y en diferentes países. Yo digo, wow, el puertorriqueño está regado por todas partes del mundo. Pero son gente que saben, gente profesionales. Mucha gente le cree y tiene la mala idea que el puertorriqueño lo que vive son de cupones y que son vagos. No, el puertorriqueño se faja. Y yo lo he notado y me siento orgulloso que el puertorriqueño echa hacia adelante. Por supuesto, somos muchos, son 6 millones de puertorriqueños aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico hay 3 y quién sabe 1 millón por todas partes del mundo, pero la mayoría, por ser Puerto Rico tan pequeño, Puerto Rico pues ha dado muchísima gente importante y yo quiero recalcar eso para que si algún día el puertorriqueño tiene la oportunidad de contribuir, echar a España hacia adelante, ¿por qué no? Pues España vería un potencial en el puertorriqueño que es bilingüe, hablamos los 2 idiomas, somos educados en las mejores universidades aquí en Estados Unidos, hablando de la diáspora, y yo creo que el puertorriqueño tiene mucho que aportar a España, si algún día el puertorriqueño mirare hacia España, ¿no? es interesante. Obviamente habría que ver cuál es la propuesta
finalmente para que entonces el pueblo pudiera considerarla y tomar entonces decisión sobre eso, pero que esa propuesta que sea clara y que especifique las consecuencias que va a traer, las obligaciones y los derechos, Sí, porque hay dos sacos que son importantes destacarlo para que entonces el pueblo pueda tomar juicio de una manera adecuada y considerar las opciones y las alternativas que tiene. Bien importante, don Maudilio, que a veces la gente piensa que Puerto Rico para el siglo XIX, finales del siglo XIX, no producía. Aquí tengo una lista más específica de sí, productos que se exportaban y la quiero compartir con el público sí, que nos está escuchando porque me parece que es sumamente importante la cantidad de productos que Puerto Rico exportaba tanto para Europa como para América. sí. Exportaba azúcar, café, mieles, tabaco, maderas, cueros, aguardiente, ron de Malagueta, cacao, coco, cebo, algodón, achiote, guano mineral, guano vegetal, maíz, chocolate, frutas en conserva, piñas, ganado vacuno, ganado caballar, ganado lanar, gallos de pelea, naranja, sal común, almidón, dulce de guayaba, habichuelas, ladrillos, sombreros de paja, cal viva, cera sin labrar y orégano. Wow, la verdad que era una fábrica, Puerto Rico, ¿eh? Increíble. Y si lo hicimos en una ocasión, Se puede hacer otra vez. se puede hacer otra vez. Yo creo que este es el mensaje más importante que debe quedar en la mente de las personas que nos están escuchando. Así mismo es, sí. Querer es poder. Así que Eso es así. sí, la verdad que yo llego a la conclusión que Puerto Rico vivió una época con España bien floreciente en cuanto a todo, en cuanto a cultura, en cuanto a economía, y que yo creo que el puertorriqueño actualmente debe sentirse orgulloso del legado peninsular que corre por nuestra sangre, y no podemos rechazar pues que venimos de España y que España es la madre patria y mucha gente pues, quieren hacerse pasar. Yo lo he visto, aquí yo vivo en Estados Unidos y yo he visto puertorriqueños que se han cambiado el apellido y el nombre Wow. por nombres en inglés. Yo tengo un amigo que se cambió todo. Tú estás loco. Eh, si la mancha de plátano tuya va a estar siempre toda la vida en tu cuerpo, de nada vale que te cambien los apellidos, porque el hablar tuyo no dice que tú eres anglosajón. Pero Es correcto. lamentablemente, yo siempre creo que no importa la ideología política que uno tenga, pero no permita que esa ideología te robe el lenguaje, te robe la cultura y te robe la identidad, porque entonces no vale la pena fajarse uno por una ideología que te va a robar tu propia identidad. Eso es así. Yo creo que es importante entender que nosotros somos el resultado de un mestizaje y de unas experiencias y es necesario que el puertorriqueño se ame tal cual es. No tiene que ser otro, que sea lo que es. Lo que es puertorriqueño, sí, con Una orgullo, fusión de tres razas, correcto. de tres razas, sí. Bueno, pues, ¿qué tú piensas en el futuro de Puerto Rico? ¿Cómo tú lo ves? Aunque de forma inmediata se ve el panorama desolador, hemos tenido la experiencia de las migraciones recientes, el embate de diferentes huracanes, terremotos, la situación económica precaria, que tomando en consideración el talento de nuestra gente y la creatividad que tiene, nosotros tenemos un futuro promisorio considerando la incorporación de la nueva tecnología que se está levantando, considerando las posibilidades que tiene el país. Se está haciendo un redescubrimiento de las bellezas de nuestro país y se vende de una manera mucho más efectiva a Puerto Rico desde la perspectiva turística como nunca antes. Me parece que desde el sector turístico vinculado con el área de alimentos y con el área agrícola tiene un gran futuro.
El área de servicios también va a tener un futuro prometedor. Por lo tanto, nosotros tenemos unas particularidades que debemos tomar en consideración, tomando de perspectiva que tenemos una ventaja de que tenemos prácticamente 365 días de sol, no tenemos un cambio de estaciones como en otros países, por lo tanto se puede, en el caso de la agricultura, establecer unos procesos de producción más eh, equilibrados, tanto a nivel de la isla como en la diáspora, que puede ser atendida con productos desarrollados por Puerto Rico y puede suscitar la apertura de mercados utilizando España como puente para allegarnos a esos mercados en donde una vez estuvimos, como fue el caso de Francia, Italia, Inglaterra, Holanda, Austria, Suecia, Noruega, entre otros. Por lo tanto, yo creo que la proyección es prometedora. Ahora, tenemos que meterle mano al asunto y asumir la responsabilidad y no pensar que yo compro un pasaje y con eso resuelvo mis problemas. Sí, Prácticamente tenemos que, tenemos que fomentar inclusive que la diáspora vuelva a la isla. Me parece que es importante porque hay conocimiento, hay capital y hay experiencia que puede aportar mucho a ese levantamiento de la isla y también de la isla entender lo que vive la diáspora, porque a veces no es tan fácil tampoco para los que están en Estados Unidos, la vida en Estados Unidos. Se sufre. Yo tengo familia que vive en Estados Unidos, me duele en el alma, que es mi hermano. Yo tuve mis hijos igualmente en la diáspora, pero ellos me dicen que no vuelven para Estados Unidos, porque nunca pertenecieron a la sociedad norteamericana. Y esto es importante destacar que el ser de este país tiene unas particularidades que son únicas y nuestra sociedad es particularmente gregaria. Por lo tanto, estos elementos son importantes tenerlos en consideración tanto en las presentes generaciones como en las futuras. Así que, y siempre nos alegramos cada vez que vienen nuestros familiares de Estados sí. Unidos a Puerto Rico. Da mucha Fí- nostalgia. Fíjate que yo vine a Estados Unidos cuando tenía 15 años y lo Sí. único que sabía de Puerto Rico era el barrio mío y el pueblo mío, nada más. Entonces, ahora que estoy yendo a Puerto Rico y entro al centro, a la cordillera central, a Junta y todos esos pueblos tan bonitos, esas montañas, yo me emociono porque estoy descubriendo el Puerto Rico que nunca conocí cuando era joven. Y se emociona uno y eso le hace a uno sentir un amor a la patria. Tuve una experiencia, yo mis sobrinos son nacidos aquí en Estados Unidos, eh, hablan español, hablan inglés, han ido a Puerto Rico y yo pues estaba haciendo un trabajo sobre España y uno se me acercó y me dice, háblame de tu ancestro de España y le enseñé documentación, le sacó fotos y yo digo, y ese interés, si tú eres nacido aquí, ese interés por Puerto Rico y por España y ese echaba a reír y nada, y los artistas de Puerto Rico vienen aquí por montones y él va a las fiestas de ellos. Y yo digo, qué raro, este muchacho nacido aquí no se interesa por la cultura de Estados Unidos. Él dice que es puertorriqueño. Y yo le digo, ¿tú sabes dónde está Puerto Rico? Pero me sorprende que hay muchos puertorriqueños nacidos aquí que los padres son puertorriqueños, ellos no, pero se interesan por Puerto Rico. Y otros sobrinos míos nacieron aquí, se fueron para Puerto Rico y me dijeron, de Puerto Rico yo no me voy, así que no regreso a Estados Unidos. Y viven en Puerto Rico y aprendieron a tocar cuatro puertorriqueños y se sienten puertorriqueños y allá viven. Sí, Esa mancha de eso. plátano, eso se transforma, pero no desaparece jamás. La mancha de plátano va de generación en generación.
Sí, es verdad. Por eso es que el poema decía mancha de plátano. A ti te debo la mancha que ni jabón ni la plancha quitan de encima de mí. Me acuerdo yo estudié en la escuela ya hasta octavo grado y yo me acuerdo de todo lo que me enseñaban. Sí. Pues mira, yo no quiero tomarte mucho tiempo porque yo los videos lo hago una hora para que la audiencia no se aburra conmigo. Otros están 2 y 3 horas. Yo una vez me entrevistaron. El tipo duró 6 horas. Yo estaba que lo mataba, porque no podía ya ni levantarme del asiento. Pero no, no más una hora. Yo te doy las gracias por tu participar y hablar un poco de la historia de Puerto Rico para que así la audiencia que me ve aquí en Estados Unidos y los peninsulares, pues sepan más o menos cómo era Puerto Rico de antes, cómo es de ahora y quién sabe cómo va a ser del futuro. Yo estoy empeñado aquí en atraer los de la diáspora para confraternizar con ellos, para enseñarles la cultura de Puerto Rico y de España y poder viajar a España con ellos y poder viajar a Puerto Rico. Este año, el año pasado, fuimos a Puerto Rico, llevamos un grupo de puertorriqueños allá a San Juan y la pasamos lo más bien. Andé la isla con varios peninsulares y este año, pues, el 22 yo voy a España, voy a estar un mes por allá y voy pues a conocer patria de donde venimos, ¿no? Y pero es un privilegio tenerte, yo espero que no sea la primera ni la última vez y nos mantenemos en comunicación y pues yo he ido mucho a Utuado, tengo amigos en Caunillas, he ido al barrio Caunillas, he hecho camping allá, he estado semanas dentro del monte por allá y se respira un aire puro, ¿sabes? Un oxígeno Sí, tremendo. diferente. Sí. Sí, he comido vianda, plátano, eh, tremendo eso por allá. Y y he notado que, no sé, se vive la vida puertorriqueña en el centro, en la cordillera central. Eh, Creo que la gente del centro, la cordillera, son más patriotas que los de la capital, según yo veo, sí, veo el amor que ellos le tienen a la tierra y todo, y eso es digno de admirar. Y pues ustedes, pues, he notado eso del centro. Y no sé, si algún día voy a Puerto Rico, yo me gustaría vivir en un monte de eso, donde el agua sea clara y uno pueda respirar aire puro. Definitivamente, Utuado es especial y es un pueblo donde hay una calidad humana extraordinaria y hay una generosidad en el corazón de la población que es única. Y eso se manifiesta en todos los órdenes. Definitivamente me siento muy unido a Utuado. Llevo 26 años trabajando allí. No soy natural de Utuado, pero ya me siento parte de Utuado y de su gente. Y realmente siempre destaco Utuado por esa calidad humana y por la importancia que tiene, ya que es un pueblo que está justamente en la zona central, que colinda en el norte con Arecibo, en el sur con Ponce, que es uno de esos municipios que tiene una extensión territorial. Es el tercer municipio más grande de Puerto Rico y uno de los que más barrios tiene, Sí. y donde casi el 20% del total de los operadores de finca de la región agrícola de Utuado proceden de esta región. O sea que casi el 20% del total de los operadores de finca de Puerto Rico están circunscritos en esa región agrícola que comprende los pueblos de Ciales, Jayuya, Juntas y Utuado. Mira qué bien. Pues nada, yo te doy las gracias y cuando baje el video te mando copia para que la tengas de recuerdo y encantado conocerte y pues bienvenido a nuestra asociación y cuantas veces quieras participar, no, nada más me hace una llamadita y pues ahí platicamos. Muy honrado, don Maudilio, agradezco mucho esta oportunidad y el tener la posibilidad de interactuar con su público y pues deseamos llevarle un mensaje
positivo a las personas que nos han escuchado y que sepan que en nuestro país se está haciendo todo lo posible para levantar el sector agropecuario, el emprendimiento, para que haya conocimiento sobre el pasado histórico luminoso que ha tenido Puerto Rico y que esperamos siga teniendo de aquí a futuro. Así que estamos con los brazos abiertos. Igualmente un abrazo a todo el público de la diáspora boricua, que los queremos, que anhelamos ese reencuentro nuevamente y que para nosotros son muy importantes y aunque están físicamente allá, los sentimos acá presentes en nuestros corazones. Pues muchísimas gracias y hasta luego y pues nos despedimos del público también y será en otra próxima entrevista con diferentes personas. Pasen muy buena noche o buenos días o depende de donde nos escuchen. Así que gracias y nos vemos luego. Chao.